Bienvenidos una vez más, estamos aquí preparándonos para el domingo ya 16 del tiempo ordinario en el ciclo A. Ciertamente la palabra de Dios, el texto sagrado, nos va a iluminar sobre realidades muy concretas. La primera lectura pues nos hablará justamente del tema de la justicia. Y sobresale un versículo importante y es que dice, tú Señor has querido que el hombre sea cada vez más humano. Entonces se pone ya la perspectiva de la importancia que tiene en la vida del hombre estos rasgos de los valores de una nueva humanidad, en la que se espera pues que cada uno sea cada vez más humano. Y en este sentido pues se hablará de la justicia, el cómo la persona va viviendo en justicia, tal como lo explicará el Salmo responsorial. En el comportamiento del ser humano pues estará iluminado desde el Evangelio. El Evangelio pues insiste en un aspecto importante sobre el bien y el mal que se da en el mundo, pero también el bien y el mal que está en cada uno de nosotros. Tenemos rasgos de bien y rasgos de mal, no somos perfectos, estamos caminando hacia esa búsqueda de la perfección, tal como lo ha dicho la primera lectura, que el justo debe ser cada vez más humano. La segunda lectura pues nos va a ir iluminando sobre el cómo el ser humano recibe la gracia del Espíritu Santo con sus divinos dones y los carismas, cómo ha de vivir en la comunidad sirviendo con estos carismas que vienen del don del Espíritu Santo. Así que acercándonos un poquito, a grosso modo, a la primera lectura, que será del texto de la sabiduría en el capítulo 12, en los versículos 13 y 16 al 19. Una nota, el libro de la sabiduría escrito pues en Alejandría en la primera mitad del siglo I antes de Cristo. Es un texto que pues no es tan antiguo, sino que es el último de los libros del Antiguo Testamento. Fue escrito para judíos residentes en Egipto. Relee la Sagrada Escritura descubriendo su significado actual y perenne. Partiendo pues de la memoria de las maravillas del Éxodo, el autor ve en esas acciones liberadoras en el pasado una imagen de la salvación escatológica, es decir, del fin de los tiempos, con la cual intervendrá el favor del justo. La primera lectura de hoy, pues tomada del libro de la sabiduría, se trata de una meditación sobre la historia de Israel y más específicamente sobre el período posterior a la salida de Egipto y la travesía del desierto, la ocupación de la tierra. Allí muestra las abominaciones pues que cometían los paganos y nota que Dios no los exterminó, sino que se mostró indulgente. Precisamente porque tiene un poder soberano y universal, pudiendo intervenir en cualquier momento, precisamente porque tiene un poder soberano y universal. Dios no se deja llevar como los pequeños tiranos por manifestaciones de furia. Por eso es verdaderamente justo, siendo al mismo tiempo misericordioso e indulgente. A pesar de todo, el autor recuerda que Dios castiga el pecado, pero lo hace con moderación y paciencia, de modo que les da a todos la posibilidad de arrepentirse. Entonces se nota ya la importancia que el libro nos muestra cómo actúa Dios en la historia. En consecuencia, pues el justo, esto es el oyente, creyente en la palabra de Dios, debe imitar
la filantropía divina. Una vez que conoce y experimenta pues la humanidad de este Dios que no se apresura a fulminar al pecador, de la misma manera el creyente debe ser moderado e indulgente con todos, alimentando siempre la feliz esperanza de su conversión. El justo pues debe ser cada vez más humano. Esta lección de amor y de tolerancia se prolonga en la parábola del trigo y la cizaña que leemos en el Evangelio de este día. Notamos los dos aspectos importantes, considerando que la persona debe ser cada vez más humana, el justo debe ser cada vez más humano. Dios no se apresura a la condena, sino que tiene paciencia e indulgencia para esperar la conversión de la persona. En la segunda lectura tenemos ciertamente, como hemos anunciado, cómo el Espíritu intercede por nosotros. No sabemos orar como conviene, dice el apóstol Pablo. En pocas palabras, nos propone algo más que un método de oración. Él nos invita a hacer un acto de fe que va más allá de las palabras y las buenas intenciones. El Espíritu mismo intercede por nosotros con gemidos inefables. Después de los gemidos de la creación y de los creyentes, Pablo se refiere a los gemidos del Espíritu para que la vocación del cristiano a la vida nueva y a la gloria no sea frustrada por la debilidad humana. Este es un aspecto pues de la nueva criatura, nacida en el bautismo, de la cual pues se nos ha hablado de manera realista en el capítulo 6. Si somos de verdad hijos de Dios, debemos dejarnos conducir por el Espíritu de Dios. Por tanto, como ya hemos hecho notar la importancia del compromiso bautismal, si la primera lectura nos plantea de que el justo debe ser cada vez más humano, el enriquecimiento que plantea el apóstol Pablo sobre cómo ser receptores del Divino Espíritu y manifestarlo, en este caso orando, porque es la comunión entre Dios y el hombre, la comunión con el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo, dirigiéndonos a este encuentro con la Santísima Trinidad con gemidos inefables. Entonces es importante que consideremos esto, como el Espíritu establece pues la sintonía entre las aspiraciones del orante y de los planes salvíficos de Dios. La eficacia de la oración reside, por tanto, en esta acción del Espíritu que nos hace capaces de decirle a Dios, Abba, Padre. Una anotación complementaria. A lo largo de estos domingos leemos breves pasajes que son al mismo tiempo cortos y algo densos por ser entendidos de la carta a los romanos. ¿No sería interesante escoger un domingo para meditar justos de forma más pausada sobre nuestro ser de bautizados? Querer lo que Dios quiere es una expresión sencilla pues de la santidad. Con estos datos que nos dan la primera lectura y la segunda, entramos ya en esa búsqueda en la que Dios tiene paciencia y nos invita también a nosotros a ser pacientes. El texto central, diríamos, en Mateo 13, 24 al 30, se titula así pues, el trigo y la cizaña. El Evangelio de hoy, una de las parábolas de la semilla, nos coloca frente a una realidad frecuente que llevamos dentro, es la impaciencia. Esta impaciencia que está marcada ahora en la parábola que nos dice Jesús, dejadlos crecer juntos hasta la siega. Es fácil señalar pues que de una parte estará
el trigo y que por el otro está la cizaña, o que en el mismo campo estén la cizaña y el trigo, y la súplica de los apóstoles es arrancar la cizaña. Sin embargo, el Señor le dice, déjenlo crecer juntos hasta la siega. Porque dice, la razón que da Jesús es, si arrancamos la cizaña, quizás también arranquemos el trigo. Dejémoslo hasta el final, hasta la cosecha. Sería fácil señalar pues que el mal está dentro de la comunidad o dentro de la sociedad, pero al final nos vamos a dar cuenta que en nuestro propio terreno espiritual está el trigo y la cizaña. Todos tenemos algo de trigo y también algo de cizaña. Por esa razón este evangelio pues nos va a iluminar sobre la realidad interna de cada una de las personas. Jesús nos enseña a ampliar los horizontes a partir de este caso concreto y tomar actitudes en consonancia con la manera como acontece el reino de Dios en el mundo. En el versículo 24, Mateo hace una introducción breve que enlaza esta pericopa con las dos siguientes: el grano de mostaza y la levadura, las que asimila en el reino de los cielos. El reino de los cielos, dice Jesús, es semejante a un hombre que sembró buena semilla en su campo. La mención a una semilla buena nos coloca a la expectativa de la cosecha. Habiendo sembrado buena semilla, lógico es esperar una buena cosecha. Pero mientras su gente dormía, vino su enemigo, sembró encima cizaña entre el trigo y se fue. Nuevamente se llama pues a la vigilancia. No podemos descuidarnos porque el enemigo siempre se encuentra al acecho, esperando el momento en el cual pues sembrar la cizaña. La parábola del trigo y la cizaña se desarrolla en torno al fuerte contraste de las realidades opuestas que, mediante una dinámica propia, conduce a la victoria final de aquello que había sido amenazado. El trigo y la cizaña pueden estar juntas durante mucho tiempo, aún con detrimento de la primera, pero al final serán separadas. La parábola responde al escándalo que le sobreviene a algunos discípulos del Señor. Hay mucho mal en el mundo, simbolizado en la cizaña. Que Dios interviniera con todo su poder para colocar pues el mal en su lugar y exaltar a los buenos, pero no parece suceder nada. La parte central la encontramos en los versículos 26 y 27 y dice el texto: cuando brotó la hierba y produjo fruto, apareció entonces también la cizaña. Los siervos del amo se acercaron a decirle: Señor, ¿no sembraste semilla buena en tu campo? ¿Cómo es que tienes cizaña? Vemos que aunque la semilla es de buena calidad, hay cosas a su alrededor que la ahogan y quizás el rendimiento no sea igual. Ante su preocupación, ¿quieres pues que vayamos a recogerla? Y la respuesta del amo fue: no sea que al recoger la cizaña arranquen a la vez el trigo. Los discípulos quedan extrañados, pero la dinámica del reino de Dios es otra. Estarán siempre buenos y malos, buenas y malas. Nos enseña que aquí en la tierra se da mezclado. Al lado de los buenos están los malos. Esta convivencia continuará
según dice el patrón de la parábola, dejen que ambos crezcan hasta la siega. Pero esto no debe desanimar a los discípulos. De ninguna manera deben ceder ante los ataques del mal. Por el contrario, tendrán que mantener una vigilancia activa y sostener un esfuerzo grande de evangelización. Con todo, hay una luz de esperanza. Una situación no durará para siempre. Es claro que no da lo mismo ser trigo que ser cizaña. De ahí que al final de los tiempos será un juicio. Y al tiempo de la siega diré a los segadores, recojan primero la cizaña y átenla en gavillas para quemarla, y el trigo recójanlo en mi granero. Por el destino final que tiene cada una de las semillas, se comprende que con las decisiones y acciones de cada persona se pone en juego el propio futuro, el destino final. Por tanto, hay que ser responsables con la vida. Junto a este sentido de responsabilidad que debe tener cada persona, esta parábola nos deja en una bellísima lección sobre la paciencia. Así como el patrón Dios le da tiempo a cada persona para que recapacite, y con esta actitud estará esperando por su conversión hasta el final. Lo mismo debemos hacer con nuestros hermanos con los cuales debemos tener suficiente paciencia, porque es una de las cosas que uno pierde con facilidad en la vida comunitaria cuando se ve a alguien que no responde a los grandes valores humanos y cristianos, pues entra en duda, y algunas veces uno se impacienta porque no se ve el bien que se esperaba. Por eso hay que insistir, darle una oportunidad de esperar por su conversión. Finalmente, tengamos en cuenta que hay un segundo motivo importante por el cual el patrón no permite que se arranque la cizaña. Lo sabemos todos por experiencia, ¿verdad? Nadie es completamente trigo. Hay que escuchar a los santos. Siempre se reconocieron pecadores. Ni completamente cizaña. No hay nadie que, por muy malo que sea, pues no tenga en el fondo un buen corazón. Por tanto, no hay que caer en la actitud equivocada de quien separa tajantemente el mundo de los buenos y el mundo de los malos. En cada persona hay un poquito de todo. Más bien hay que examinarse continuamente y trabajar todos los días por la santidad. En fin, no nos corresponde a nosotros juzgar, sino más bien evaluarnos a nosotros mismos. Las preguntas que quedan en el fondo de la cuestión de este domingo serían las siguientes. ¿Seguimos haciendo dicotomía de ponernos en esta división entre buenos y malos? A mí me llama siempre la atención un fenómeno que se da en la vida. Hay personas que uno las conoce por la maldad que viven, sin embargo, entran en proceso de conversión y cambian totalmente. Y uno dice, bueno, si hubiera sabido, pero han cambiado. Y bien decía Jesús, ¿verdad? Jesús lo dijo en una oportunidad. Yo les aseguro, decían los apóstoles, que si no se convierten, los ladrones y las prostitutas les precederán en el reino. Por tanto, Dios ha tenido tanta paciencia con nosotros para la conversión, y en cada momento de la vida nos da la oportunidad de este cambio. Seamos conscientes de que dentro de nosotros hay trigo y cizaña, pero celebremos con gozo la Eucaristía de este próximo domingo.
Gracias por su atención.